En la Compañía de Jesús, queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares. Sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso. Intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables. Y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo. En la Compañía de Jesús, queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares. Sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso. Intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables. Y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo. En la Compañía de Jesús, queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares. Sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso. Intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables. Y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo. Bien, buenas tardes, bienvenidos a este taller número 2 del proyecto PMAV, en el que trabajamos en la ODP Jesuitas del Perú con la CONFER, ¿no? Acompañando a muchos de ustedes en la elaboración de sus políticas de protección a menores y adultos vulnerables. Muchos de ustedes ya me conocen, pero brevemente me presento. Soy Andrés Luján, coordino este proyecto y este trabajo que realizamos juntos. Y
les doy la bienvenida hoy a este segundo taller que organizamos, esperando poder ayudar a que todos ustedes y en sus congregaciones crezcamos pues en el compromiso de cuidado de los menores y adultos vulnerables a través de la política que están escribiendo o actualizando. Y también teníamos este compromiso de ofrecer formación para que todos estemos más capacitados para realizar este trabajo de cuidado. Bueno, antes de comenzar y darle la bienvenida a nuestro expositor y a todos ustedes, quiero invitarlos con 4 indicaciones, ¿no? Primero quiero pedirles, animarlos a que enciendan sus cámaras para que podamos vernos, pero que por favor les pido que mantengan en silencio sus micrófonos para evitar interferencias. Luego les digo que en cualquier momento pueden escribirnos sus preguntas. Al final vamos a tener un tiempo para responderlas, pero pueden enviarlas por el chat, pueden levantar su mano en el Zoom, ¿no? Y pedir la palabra, también podemos dársela para que tengamos este diálogo. Les pedimos luego que pongan la imagen en el Zoom en vista de hablante para que tengan la visión prioritaria del expositor, que lo tengan en primer plano. Y por último, si es posible que pongan su nombre en el Zoom también para que sepamos con quién están hablando. Veo que ya casi todos lo tienen. Ok, para comenzar entonces quiero presentarles a Gianfranco Dulanto. Él es el director ejecutivo de la ODP. También entiendo que casi todos lo conocen. Gianfranco nos va a dar unas palabras de bienvenida. Entonces adelante, Gianfranco, por favor. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes con todos y todas. Un placer, como siempre, acompañar estos espacios tan importantes para la vida de la iglesia, ¿no? Y para la vida de todos aquellos que estamos llamados, pues, a seguir a Cristo, ¿no? Con nuestros actos, nuestros ejemplos. Y el tema de la cultura del buen trato, ¿no? En el ámbito de la misión, pues, de nosotros como religiosos, religiosas, es fundamental. Porque algo que siempre discutimos aquí en ODP con Andrés, con Lucila y con otros compañeros, es que todo este tema del cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad no pasa solo por la instrucción, ¿no? Sino que pasa básicamente por la vivencia. Y eso es algo lo que queremos recordar en este webinar, ¿no? Lo importante que es a través de nuestras acciones siempre dar testimonio de que la cultura del buen trato no pasa solo por la ausencia del abuso, de la violencia, sino que pasa por una vida proactiva de respeto, de reconocimiento del otro como legítimo, ¿no? Y eso es un poco lo que como cristianos estamos pues doblemente llamados a hacer, ¿no? Yo quisiera desearles en esta tarde pues el mejor de los provechos y de los frutos. Creo que va a ser importantísimo poder reflexionar en conjunto y seguir caminando pues en esta línea de trabajo que ya venimos teniendo varias semanas atrás, incluso meses. Básicamente esa es mi intervención. Yo agradecerles otra vez el hecho de que todos ustedes se hayan conectado. Veo que hay como 60 personas ya en línea y por cada una de las cuentas hay más de una persona en muchos casos, así que muy contento de que cada vez seamos más agentes de iglesia que estamos trabajando productivamente para hacer de la cultura del cuidado un signo del cristianismo para con nuestros hermanos. Así que buena jornada, buen taller y gracias otra vez por su participación. Bien, Gianfranco, gracias por tus palabras. Entonces llega la hora de presentarles a nuestro invitado, que es el padre Antonio Carrón de la Torre. Tal vez muchos de ustedes también lo conozcan. Él ha estado ya aquí en Lima varias veces y va a estar, le hago la propaganda que ahora en octubre, ¿no? Una semana también va a estar aquí con un curso extenso, ¿no? Bueno, el padre Antonio es sacerdote agustino recoleto, nacido en Madrid. Actualmente está destinado en la Curia General de los Agustinos en Roma como consejero general y coordina las áreas de educación, apostolado social y comunicación de la orden. Antonio es doctor en filosofía y tiene un máster en filosofía contemporánea, ambos de la Universidad de Granada. Es licenciado en teología pastoral de la Facultad de Teología de Granada.
licenciado en Estudios Eclesiásticos en la Facultad de Teología del Norte de España. Tiene un diplomado en Protección de Menores del Centro para la Protección de los Menores de la Universidad Gregoriana. Durante 13 años ha ejercido como docente, tutor y director del Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada. Como consejero general de la Orden de los Agustinos Recoletos, es presidente de la Red Solidaria Internacional Arcores y de la Red Internacional Educativa Educar. Desde 2018 preside la Comisión Interdisciplinar de Protección de Menores de la Orden Agustina. Y en la actualidad conjuga ese trabajo en la curia con la docencia en el Centro de Protección de los Menores de la Universidad Gregoriana en Roma. Él nos acompaña justamente desde Roma, por eso allá son más de las 11 de la noche. Muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación, porque sabemos que no es fácil y son 7 horas de diferencia. Entonces, de verdad, muchas gracias y es un placer pues, que estés aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés, gracias, Gianfranco, gracias, Lucila, por la invitación a compartir este tiempo, esta oportunidad que sobre todo en este proceso en el que están tantas comunidades religiosas, tantas instituciones centrándose en el desarrollo de instrumentos, en el desarrollo de protocolos para promover la cultura del cuidado, tener espacios como estos, que son espacios intermedios para poder detenerse, reflexionar y sobre todo darle sentido a lo que supone generar espacios seguros desde la reflexión, creo que es importante, porque muchas veces está ocurriendo en nuestros contextos eclesiales y es un peligro, ahí lo dejo como peligro que puede pasar, porque ha pasado ya en otras ocasiones, que uno finaliza el proceso de elaboración de sus documentos y parece que lo termina y ya está la cosa terminada, ¿no? Un documento es un documento, ¿no? Es una cosa que hasta se puede copiar y pegar como tal. A eso hay que darle vida y hay que darle vida pues un poco desde el sentido que tiene una propuesta de verdaderamente hacer una revisión y una propuesta de mejora. Bueno, me siento en casa, yo también trabajo en una institución de la compañía aquí en Roma, así que pues qué bonito poder encontrarnos también en este marco. Además, conozco a bastante gente también de la Ruiz de Montoya, que he compartido con ellos por aquí en alguna ocasión, así que pues en familia nos encontramos por acá. Quisiera entonces empezar esta reflexión pues planteando en primer lugar una dificultad que creo yo que nos llevamos encontrando desde hace tiempo. Y es una dificultad con respecto al lenguaje, ¿no? Nos estamos cansando y cansamos a la gente y hasta producimos rechazo cuando estamos todo el día hablando de abusos. Es más, yo ya le he recomendado a alguna comunidad religiosa: no hagáis más cursos sobre abusos, porque es que al final lo que generáis es rechazo. No le podemos estar pues un poco machacando a la gente con el concepto del abuso durante mucho tiempo, porque de alguna forma conseguimos que sea un tema que nos produzca pues un poco, no sé, una animadversión, ¿no? con respecto a todo ello. Entonces, el tema del lenguaje, sobre todo cuando planteamos esta cuestión, es fundamental. Y el título de este taller en el que vamos a hablar de buen trato es al menos una de las experiencias que yo me he encontrado en los últimos años que pueden suscitar una vía, ¿no? Un lenguaje en el que siempre estemos hablando de abuso, pues no deja de ser un lenguaje negativo, un lenguaje de... Pensemos, por ejemplo, en una parroquia o en un colegio y le decimos a los padres de familia: estamos creando un protocolo antiabusos. Lo que surge en un padre de familia o en un docente es decir, este no es un espacio confiable, porque si esta gente está planteándose que tienen que protegernos de algo, pues entonces ¿de qué? ¿De qué nos tenemos que proteger? ¿No? Es, creo, algo importante a la hora de
un poco de enfocar esta perspectiva. Entonces, por eso creo que tener un lenguaje más de tipo propositivo, como es hablar de la cultura del buen trato, hablar de cómo podemos mejorar, cómo podemos dar un paso más en la cultura del buen trato, es un aspecto, bajo mi punto de vista, clave a la hora de afrontar estas temáticas. Y todo ello creo que también nos tiene que llevar a hacer una reflexión que nos lleve a un proceso de evaluación y mejora de nuestra vida y de nuestra misión. Esto no es solo hablar de protocolos, no es solo hablar de prevenir, no es solo hablar de proteger. Todo esto no tendría ningún sentido si no nos sirve, especialmente a nosotros, ¿no? Y mayoritariamente los que hoy estamos aquí, pues pertenecemos a comunidades religiosas. Todo esto nos tiene que servir para revisar y dar un paso adelante en nuestra vida y en nuestra misión. De alguna forma estaríamos perdiendo una oportunidad muy buena si todo esto no lo aprovechásemos para avanzar. Si nos quedásemos solo en el decir, bueno, pues vamos a generar espacios seguros, vamos a protegernos, estaríamos, como digo, pues perdiendo una gran oportunidad con respecto a ello. Por tanto, creo que todo esto también lo debemos enmarcar en una reflexión más amplia y en una reflexión donde tienen que estar incluidos pues, los aspectos clave de nuestra vida, en este caso de nuestra vida consagrada hoy, donde no podemos olvidar que la persona pues tiene muchas dimensiones. En tantos aspectos, pues a veces de los procesos formativos, nos hemos centrado en algunas de estas dimensiones, sobre todo en el aspecto cognitivo, en el aspecto, pues, no sé, relacional, pero hemos descuidado pues muchas veces en la profundización en la dimensión afectiva, en la dimensión de la voluntad, en la dimensión física, ¿no? Que a veces hemos convertido en tabús como tal. Por tanto, hablar de buen trato debemos enmarcarlo en una perspectiva holística, integral de la persona. Y es ahí donde surge una verdadera dimensión integral de todo ello. Un ejemplo que creo que yo al menos intento plantear muchas veces cuando inicio pues un proceso de acompañar una institución en todo ello, tiene que partir, hablar de buen trato tiene que partir de una autoevaluación, ¿no? de un preguntarse a uno mismo pues cómo estamos. Y de alguna forma esta es una dinámica que yo utilizo, no la vamos a hacer ahora, pero creo que ayuda mucho. Entonces, en un gráfico pues situamos aspectos que puedan ser significativos para nuestra vida y para nuestra misión. Y entonces este es un proceso que además nos puede ayudar para irlo evaluando progresivamente e ir viendo cómo esta imagen va cambiando, ¿no? Esta es, como digo, creo que es una actividad interesante. Lo que suelo pedir es que la gente pues sitúe puntos en cada una de estas dimensiones, pues cómo valoro mi dimensión cognitiva, mi dimensión física, mi dimensión afectiva, volitiva, mi dimensión espiritual, mi dimensión relacional, que sitúe un punto, y si el punto está más exterior es que la evaluación es negativa, si el punto está más hacia el centro la evaluación es más positiva, de tal forma que al final termino haciendo pues una imagen y me permite tener una gráfica de en qué momento de esa autoevaluación pues me encuentro. Simplemente esto lo muestro porque creo que es importante. Cuando hablamos de buen trato, hablamos de iniciar procesos de prevención, de protección, no podemos olvidar pues, todos estos elementos que constituyen a la persona, ¿no? y que de alguna forma son fundamentales para poder renovar y dar un paso adelante. Dicho esto, pues nuevamente, ¿no? Y creo que esto también es importante planteárselo cuando iniciamos pues procesos de reflexión y procesos de creación de protocolos como los que están ustedes haciendo, pues hay también que decidir cuál es el alcance que le queremos dar. Inicialmente, y ha sido el proceso histórico que hemos seguido en la Iglesia,
pues nos hemos centrado en la prevención hacia afuera, es decir, hacia nuestras obras. Pues familias religiosas que se dedican a la educación, que se dedican a un apostolado, qué sé yo, parroquial, en contextos de mucha vulnerabilidad, en contextos sociales de muchos tipos. Nos hemos volcado en la prevención hacia afuera, sobre todo en la dinámica apostólica. En los últimos años también se está haciendo una reflexión hacia adentro, es decir, cómo podemos generar espacios de cuidado, y creo que está siendo una reflexión muy bonita y muy enriquecedora, pues en el ámbito intracomunitario. Entonces, cuando nos planteamos, creo que con Andrés lo comentaba hace algunos días, cuando nos planteamos cuál está siendo el alcance de estos protocolos que se están implementando, ¿nos estamos volcando solo hacia afuera? ¿Nos estamos también volcando hacia adentro? Y sobre todo, ¿cuál es la conexión entre pues una dimensión externa, apostólica, y una dimensión interna, que creo que tienen que ir muy, muy integradas? Entonces, me voy a referir en primer lugar a esta dimensión ad intra, porque es la que yo por el momento me voy encontrando menos. Hay muchos protocolos ya hechos para obras apostólicas, para obras educativas, para obras incluso, bueno, si nos vamos al marco norteamericano, allí pues nos llevan muchísimos años de distancia y lo tienen todo muy bien ya planificado. Bajo mi punto de vista ya hasta un poco excesivo, ¿no? Que es pues todo legal, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Entonces me voy a referir un poco, en primer lugar, a esta dimensión hacia adentro, buscando qué elementos creo que hay que tener en cuenta a nivel personal, a nivel comunitario, para que nuestras comunidades pues, sean lugares donde nos cuidamos. Entonces, claro, un fundamental planteamiento es el tema de qué entendemos por cuidado. Estamos hablando de buen trato, que lo podemos más o menos relacionar con el cuidado, y qué dimensiones comportan el cuidado, el buen trato, especialmente hacia adentro. Pues, en primer lugar, el cuidado físico, ¿no? Es que hablar de buen trato es hablar de cuidado físico y también de cuidarnos pues un poco a nivel de salud, a nivel pues también de los contextos en los cuales nos movemos, que esto lo planteo porque me he encontrado comunidades religiosas donde a lo mejor están planteándose el tema del buen trato y el cuidado hacia afuera. Uno entra en alguna comunidad y se echa las manos a la cabeza, un poco pues con algunas dificultades o carencias que pueden estarse dando en ese contexto. Entonces, partamos de lo más fundamental en todo ello. Bueno, si les contara alguna historia de algunos contextos monacales europeos que uno, pues la realidad supera con mucho la ficción, ¿no? Si algún guionista de series de Netflix sacara alguna idea de eso, sacaba no sé cuántas temporadas con situaciones que se pueden estar dando en contextos comunitarios de vida religiosa por descuidos de tipo físico. O sea, no estamos hablando de abusos de otro tipo. Estamos hablando de cuestiones meramente de descuidos físicos, de higiene, de un poco elementos fundamentales a tener en cuenta. Partamos de lo básico. Cuidado afectivo. Hablar de buen trato es hablar también de qué manera pues cuidamos un poco pues las necesidades afectivas, el amar y ser amado, ¿no? Que en tantas espiritualidades, uno habla de San Agustín, que es lo que conoce un poco más, pero que de alguna forma están presentes. El cuidado espiritual, es que hablar de buen trato es también referirnos a nuestra dimensión interior, relacional, en este caso, ¿no? Pues una dimensión acintra en nuestra relación con el Señor. Cuidado relacional, también pues con los demás, es una clave también del buen trato. Cuidado comunitario, de qué manera pues se promueven esas dinámicas comunitarias que de alguna forma pues son el fundamento de la vida de una familia religiosa. El cuidado laboral, ¿no? Es significativo. Yo esto lo recuerdo de hace algunos años en el contexto asiático, pues que había alguna institución que estaba acompañando, tenían un súper protocolo de prevención del maltrato a nivel apostólico y tenían a sus trabajadores
pues un poco en unas situaciones laborales que dice uno, bueno, ¿esto cómo puede ser que nos estemos planteando una cultura del buen trato y estamos maltratando a nuestros propios trabajadores, a la gente que comparte vida y misión con nosotros? O sea que hablar de buen trato, por eso es importante ver cuál queremos que sea el alcance, la trascendencia cuando hablamos de buen trato, cuando hablamos de protocolos de cuidado, hasta dónde podemos y queremos llegar, ¿no? Porque estas son las dimensiones que de alguna forma están presentes. Se podrían añadir algunas más, pero estas creo que son pues las fundamentales. Hablar de buen trato es especialmente hablar de corresponsabilidad. Y quizás pues muchas de las dificultades y situaciones que nos hemos encontrado en los últimos años en el contexto eclesial se han dado por una falta de corresponsabilidad, una falta de pues decir las cosas, una falta de rendición de cuentas, una falta de transparencia, una falta de corrección fraterna, ¿no? Es que de alguna forma aquí está muchas veces el origen, muchas cosas que hemos podido ver como testigos, que las hemos visto, nos han parecido extrañas, pero no hemos dicho nada, ¿no? Y entonces, pues así se han ido perpetuando. La corresponsabilidad es una de las claves fundamentales también del buen trato y que creo que además coincide tanto con un proceso como el que está viviendo nuestra Iglesia, como es el proceso sinodal, donde las claves de la comunión, la participación y la misión, pues de alguna forma nos vienen dadas. Y hablar de buen trato, ¿no? Y hacia adentro, pues nos tiene que llevar también a hablar de casuísticas y de situaciones que se pueden producir en nuestros contextos. Esto a lo mejor plantearlo hace algunos años, pues producía pues muchas situaciones de negación, de incomprensión, eso, de negacionismo, de esto no puede ser verdad, pero a día de hoy creo que pues la conciencia que vamos teniendo también de tipos de abusos que se pueden producir, pues nos tienen que abrir un poco también la perspectiva, siendo conscientes de un detalle, y es que, y esto me parece que es importante, siendo conscientes de que estamos viviendo un momento en el cual la balanza se nos ha desequilibrado. Es decir, estamos en un momento justo extremo en el que hemos pasado de que nada era abuso a que ahora todo es abuso, ¿no? Entonces, estamos en un momento de desequilibrio, justo el que estamos viviendo ahora. Por eso nos encontramos abusos en el deporte, abusos de incomprensiones, ¿no? Abusos de todo tipo, ¿no? Entonces, esto muchas veces pues, está dificultando el identificar las situaciones verdaderamente abusivas que se dan, porque ahora, como todo es abuso, pues entonces es difícil identificar las situaciones que sí constituyen un verdadero tipo de abuso. Entonces, siendo conscientes de ello, de que estamos viviendo en un momento de hipersensibilidad con la cuestión de los abusos y que precisamente por esta gran cantidad de situaciones en la que denominamos abuso, pues a veces resulta difícil identificar lo que sí es verdaderamente y lo que a veces pues lo hemos pasado a denominar un abuso y no lo es, ¿no? Luego daremos algún ejemplo sobre ello, pues es el contexto en el cual nos movemos. Ahora bien, la pregunta que decía antes, ¿el abuso es posible en la Iglesia? Obviamente, sí es posible. ¿El abuso es posible en contextos comunitarios? Sí que es posible. ¿De qué tipo? Pues bueno, la casuística se abre mucho. La casuística, pues, por ejemplo, un abuso de poder que podemos identificar pues con algunas situaciones. Por ejemplo, un uso déspota, un uso arbitrario, un uso a beneficio propio de la situación de desigualdad, de la situación de asimetría que se da cuando una persona está por encima y la otra persona está por abajo, siendo además que en contextos religiosos toda esta asimetría es mucho mayor, porque claro, yo no solo obedezco a una persona, sino obedezco a una persona que para mí es intermediaria con Dios. Entonces todavía es más complicado lo que se produce allí. Abusos de tipo psicológico, que
se pueden verificar con situaciones de desprecio, de falta de escucha, de desinterés. Obviamente, una situación que se produzca, una de ellas que se produzca una única vez, no tiene por qué constituir ya un abuso como tal. Yo creo que una situación de abuso es la que se convierte en algo ordinario, algo que se da, que se convierte casi en una pauta, en una cultura, ¿no? Con eso también hay que tener un poco de cuidado, sobre todo, como decía antes, en esta situación de hipersensibilidad con respecto a los abusos. Un abuso de tipo espiritual, que se produce cuando, por ejemplo, pues cuando se utiliza un lenguaje religioso para convencer al otro, ¿no? Y que esto pues a veces lo verificamos con expresiones que a lo mejor históricamente han tenido su sentido, pero a día de hoy habría que tenerlas un poco, no sé, al menos plantearse. Un ejemplo concreto. Esto se hace por santa obediencia. Pues muy bien, es algo que tiene sentido, pero yo creo que a día de hoy tenemos que ir un poquito más allá y ver qué es lo que está detrás de esa imposición como tal. Un aprovechamiento de la posición de superioridad, sobre todo una manipulación de la confianza que en contextos religiosos es muy fácil de conseguir. Es que el contexto religioso es un contexto donde todas estas dinámicas se producen de forma muy, muy sencilla. Es un caldo de cultivo que propicia, cuando vemos una visión deformada, muchas de esas situaciones. Me refería antes, abuso físico que se da en contextos comunitarios. Descuido sanitario, descuido en la higiene, descuido en la ropa, descuido en la alimentación, ¿no? Seguramente no les ocurre a ustedes, pero yo lo planteo porque lo he visto y creo que es importante tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, pues poco la derivación mayor de todo esto. Todos los demás son elementos previos. El elemento del abuso sexual, pues a lo mejor se convierte en la consecuencia de todo ello. Y la línea que divide un abuso de poder, un abuso psicológico, un abuso espiritual de un abuso de tipo sexual es muy finita. Es muy, muy finita. Por eso, en contextos religiosos es muy fácil que se produzca, cuando además se dan circunstancias pues, de deficiencias de otros tipos, huecos que han quedado vacíos y que los tenemos que llenar con algo. Y cuando se produce la oportunidad de dar el salto, porque además mi posición de asimetría de poder me lo permite, es muy fácil que se produzca. Así que un poco esto da respuesta a que si verdaderamente en los contextos eclesiales se pueden producir este tipo de situaciones, y sí que se pueden producir. Es importante también en cuenta, esta tipología del maltrato es la que clásicamente se suele utilizar a la hora de explicar un poco cuáles son las diferentes formas en las cuales podemos dividir los diferentes maltratos. Es importante tener en cuenta que el maltrato no solo se da con actos directos de agresión, es lo que tienen ahí en la columna de la izquierda, los actos de comisión. Aquí hablamos de menores o personas vulnerables, ¿no? Entonces, un acto de comisión es una acción directa, una agresión contra una persona, que puede ser de tipo físico, de tipo psicológico, de tipo sexual. Cuando hablamos de abuso sexual, nos estamos refiriendo además a un abuso sexual que se puede producir con contacto o sin contacto. Se pueden verificar abusos sexuales por expresiones, por imágenes. En esto la tecnología está teniendo mucha influencia en todo ello, ¿no? O si no, pues preguntémosle a los cuerpos de seguridad de los diferentes estados con situaciones de sexting, situaciones de ciberbullying, situaciones que vamos a comentar luego un poquito más tarde, porque es uno de los aspectos, el del mundo virtual, el que más campo está abriendo en esta dimensión. Decía que no solo nos referimos a abusos de comisión, es decir, agresiones directas contra una persona, sino también a actos de omisión. Es decir, que el abuso, el maltrato, también es la falta de supervisión, también es el descuido, también es en definitiva la negligencia. Y aquí es donde entra lo que antes decía, y es que, de alguna forma, no agrediendo directamente a una persona, con nuestro silencio,
nosotros también podemos estar contribuyendo a que se pueda producir un abuso o a magnificar ese abuso como tal, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de una cultura del buen trato, y creo que es además una pieza importante a tenerla en cuenta a la hora de elaborar pues esas pautas, esos códigos de conducta, esos protocolos. Tenemos que facilitarle a la gente que cuando identifican algo que es raro, ¿a quién acuden? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Creo que un protocolo tiene que llevar a eso, a facilitarle a una persona qué hacer cuando identifica algo, ¿no? Entonces, porque si no, estamos favoreciendo que se produzca ese descuido, esa omisión, esa supervisión inadecuada en todo ello. Formas de abuso de autoridad que se puedan dar, ¿no? Pues un poco por poner algunos ejemplos, y me detengo un poquito en esto porque creo que es importante, hablando a nivel intra, pues elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, pues el pedir obediencias absurdas, la arbitrariedad, una comunidad que se mueve al ritmo del estado del ánimo de la persona que está al cargo, una petición de una sumisión total e incondicional, una obediencia que podemos llamar ciega, que en algunas espiritualidades de la Iglesia pues han estado un poco en la cúspide de todo ello. No hay, obviamente, ahora que decir, no, todo esto ha estado mal, pero creo que el concepto, por ejemplo, de obediencia ciega está necesitado de una interpretación de hoy, ¿no? Y creo que además hay pautas muy buenas que se pueden estar dando. Hoy día se suele contraponer la obediencia ciega con una obediencia, pues una obediencia iluminada, ¿no? Una obediencia, no en el sentido del iluminismo de siglos atrás, sino una obediencia que de alguna forma pues no se convierta solo en un obedecer por obedecer, sino en un plantearse cuál es el sentido de esa perspectiva. Eso lo veremos luego un poquito relacionado con el tema de la confianza. No permitir una sana confrontación. Es ahí cuando se producen situaciones de abuso de autoridad, ¿no? Un no siempre a la disensión, una imposición de la voluntad bajo amenazas, bajo represalias, ¿no? Un no cultivar la escucha ni el discernimiento comunitario, no respetar muchas veces lo acordado y guiarse por esa arbitrariedad. Una necesidad de controlar todo, acaparando roles, concentrando espacios de poder, ¿no? Y es algo que, por mucho a veces que estemos incluso avanzando en protocolos y cosas de estas, uno se sigue encontrando. Comunidad tal, donde el formador, el prior y todo está concentrado en una única persona. Pues no estamos hablando de evitar situaciones que puedan producir riesgo, pues eso es una clave importante a tener en cuenta. Situaciones en las cuales pues, no se permite que nadie le haga sombra, gente que se cronifica en las funciones, especialmente de gobierno, obligar a hacer cosas contrarias a la conciencia, que a veces incluso llegan a ser éticamente cuestionables. El concepto de obediencia es importante recordarlo, y es algo que está presente muchas veces en los documentos eclesiales, pero bueno, que esas cosas quedan ahí en el papel y en el olvido y no nos lo volvemos a replantear. La obediencia, nosotros lo que hacemos al obedecer es someter nuestra voluntad, pero no someter nuestra inteligencia. A mí nadie me puede obligar por obediencia a ir en contra de mi inteligencia. Yo sí puedo, de alguna forma, poner mi voluntad al servicio, pues por mi profesión de los consejos evangélicos, si la puedo poner pues en manos de la autoridad, para pues, que esa voluntad, pues de alguna forma por el servicio que a mí me encomiendan, pues yo lo acepte como tal, pero a mí no me pueden obligar a ir en contra de mi inteligencia. Y hay veces que esa obediencia ciega se convierte en un ir en contra de mi propia inteligencia. Por tanto, someter la inteligencia, no la voluntad, obligar a pensar como uno mismo, ¿no? Como en este caso la perspectiva de quien me está mandando. Correcciones que hacen sentir culpable al otro, ¿no? Pues creo que estamos también a los que yo en este momento que ejerzo una labor de servicio de autoridad, pues es algo que nos tiene que hacer también plantearnos qué es lo que buscamos cuando a una persona le encomendamos algo, le encomendamos una misión, un oficio.
Ignorar, tachar a las personas cuando manifiestan discrepancias. Creo que es uno de los aspectos que más nos pueden llevar a dar situaciones de riesgo en el abuso de autoridad, que, como veíamos antes, es uno de los que están en la columna de la izquierda, es decir, actos directos de agresión contra una persona. Y especialmente creo que cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad y de abuso, hay cosas que propician esto, y es algo que nos seguimos encontrando en contextos eclesiales y especialmente en contextos de consagrados y consagradas, y es una regresión, ¿no? Es una infantilización a la cual sometemos a la gente cuando entra en la vida religiosa, y esto tristemente uno se lo encuentra cuando conoce a una persona antes de entrar en la vida religiosa y se encuentra con ella pasado un tiempo y le preguntas, pero bueno, ¿qué sería de tu vida si no fuese religioso, si no fueras religiosa? Seguramente tendrías tu familia, te tendrías que ganar la vida de alguna forma, ¿no? Serías una persona con un montón de habilidades, de perfiles, y parece que entramos en la vida religiosa y damos un salto atrás, donde tenemos una dependencia de absolutamente todo, damos un salto atrás en muchos aspectos. Entonces, una vida religiosa que infantiliza, creo que nos lo tenemos que plantear precisamente hablando de cultura del buen trato, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y hacia dónde estamos caminando en todo ello. En todo este círculo de circunstancias, lo que tiene que ver con el poder, los factores institucionales, haciendo una reflexión sobre lo que supone la cultura del buen trato, pues lo decía antes, ¿no? Y creo que tenemos que llegar a algunos de esos indicadores que nos dan pues en la clave de por qué se producen a veces ese tipo de situaciones que en definitiva son vulnerabilidades que se producen también porque los factores institucionales contribuyen a ello, lo facilitan de alguna manera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, pues el hecho de que muchas responsabilidades recaigan en una única persona, ¿no? Una configuración institucional de concentración de poder. Hablar de cultura del buen trato tendría que plantearse ir en contra de este tipo de situaciones institucionales que tantas veces favorecen pues esas situaciones de riesgo que se puedan producir, y sobre todo cuando conllevan ausencia de rendición de cuentas, cuando conllevan pues un liderazgo marcado por actitudes autoritarias que se puedan dar. Y como decía antes, creo que pues, la obediencia, hablando especialmente pues, a consagrados, ¿no? A la obediencia que profesamos, tiene que ser total, por supuesto, pero también activa y también responsable. Hablar de buen trato consiste también en hacer una revisión de vida y de actitudes a la hora de ejercer el servicio de autoridad, pero también a la hora de obedecer, que tan responsable es quien manda como quien obedece. Y yo no me puedo desentender de la responsabilidad que tengo también a la hora de obedecer. Creo que todo esto pues también nos tiene que llevar a una reflexión de que si cuando pues mando algo, si verdaderamente pues lo hago desde las legítimas competencias que tengo, ¿no? Hay veces que se ve deformado pues el tema de la autoridad precisamente por eso, porque nos extralimitamos en las competencias. Y aquí, por ejemplo, pues el intentar, pues lo pongo en un ejemplo. El superior puede pedirle a un religioso que meta las sillas porque cree que mañana lloverá, pero no puede pedirle que piense que mañana lloverá, ¿no? Por el voto de obediencia prometemos la sumisión de nuestra voluntad, pero no nuestra inteligencia. Entonces, es una manera un poco de aterrizar en estos aspectos que creo que nos pueden dar pues, muchas pautas con respecto a ello. Y en este paso previo al hablar de cultura del buen trato, que supone pues, una revisión de vida, creo que también es importante identificar algunos indicadores que nos ayuden a un poco a medir cómo son las relaciones en los contextos
personales, en los contextos comunitarios. Y sí es verdad que poco a poco se van pues dando algunas de esas características que podemos identificar o no identificar y que nos pueden ayudar a medir si verdaderamente estamos teniendo en nuestros contextos ad intra pues una sana relacionalidad o si estamos generando a veces espacios tóxicos, espacios que no nos ayudan a avanzar, que no nos ayudan a desarrollarnos en todo ello. Capacidad de conocimiento propio, madurez afectiva y sexual, la percepción equilibrada de nosotros mismos, en definitiva una autoestima, un incremento y una mejora en la madurez relacional. Hay muchas veces que en contextos comunitarios pues, uno encuentra perfiles relacionales que no avanzan, que se quedan estancados o que incluso van hacia atrás y son regresivos. ¿De qué manera vivimos una soledad saludable? El ser solitario creo que no es bueno, pero vivir una sana soledad creo que es además muy importante, fundamental en una dinámica de vida consagrada. Una capacidad de escucha y de acogida de la crítica, el evitar favoritismos, el evitar relaciones de exclusividad, saber qué hacer, a quién acudir cuando necesitamos ayuda. Todo ello son indicadores que nos pueden ayudar a medir de qué manera estamos viviendo pues, nuestra relacionalidad en los contextos donde nos movemos. Tener ojos y oídos abiertos a las aportaciones de los demás y especialmente una clave muy apropiada para nuestros días en un contexto de cambio que se puede formular como una necesidad de aprender a desaprender para reaprender. Entonces, creo que todo esto pues, nos puede, como decía antes, ayudar a tener algunos aspectos que planteándonos pues, qué es lo que entendemos por buen trato a nivel ad intra debiéramos tener en cuenta. Donde, vuelvo a la idea de antes, el tema de la corresponsabilidad es clave en todo ello. Y fundamentalmente también debemos tener muy en cuenta que cuando se produce una situación de vulnerabilidad, una situación de abuso, no es algo que ocurre por casualidad, sino que hay un conjunto de circunstancias, un conjunto de factores que lo pueden estar motivando, ¿no? Y esto sí es verdad que es fruto de muchas circunstancias ya vividas, y esto es algo que cada vez está más estudiado, pues debemos tener en cuenta. Es verdad que a veces pues, puede ocurrir algo de forma así, ¿no? Un poco fortuita como tal, pero es difícil que un abuso, entendido de forma amplia como tal, se produzca de manera aislada, se produzca sin que nadie haya percibido algo, se produzca pues así, sin más y por casualidad. Suelen darse situaciones que son de muchos tipos, situaciones que son sociales, que son ambientales, que muchas veces tienen que ver con experiencias previas, experiencias previamente vividas y que luego pues se manifiestan posteriormente. Tiene que ver con fallos organizacionales. Cuando hablamos de fallos organizacionales, pues nos podemos referir a veces a una falta de un poco de criterios éticos, una no claridad de un código de conducta como tal, y esto lo estamos viviendo de manera especial en nuestros días, como decía antes, por este desequilibrio que estamos teniendo con una hipersensibilidad también con respecto a los abusos. Descuidos en los procesos de admisión, carencia de protocolos, falta de supervisión. Y especialmente uno de los factores clave en todo ello son las carencias, las vulnerabilidades de tipo afectivo, de tipo en general psicológico, de tipo de una falta pues un poco de maduración en el ámbito relacional, sexual en el sentido amplio, que son tanto del agresor como también de la víctima. Y todo ello que además está alentado por un clima institucional que en definitiva infantiliza. Todo esto, esto sí es una cosa un poco de producción propia, al hilo de muchas historias que he podido acompañar en estos años, me ha llevado un poco a identificar factores de riesgo
especialmente en comunidades religiosas, que se pueden situar en 4 niveles en todo ello. Todo esto obviamente tendría mucha profundización y no es el objetivo de este día, pero creo que al menos tener una idea general pues nos puede ayudar. Un primer nivel de factores de riesgo en comunidades religiosas lo podemos ver identificado con factores de tipo relacional, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos concretar esto? Pues, por ejemplo, una comunidad con límites relacionales que no están bien definidos, ni hacia adentro ni hacia afuera. No se tiene claro qué está bien y qué no está bien, ¿no? Y esto a veces creemos que es algo cultural, que en un país a lo mejor un abrazo significa una cosa y en otro país o en otra cultura un abrazo significa otra cosa. Pues hay aspectos que pueden tener una sensibilidad cultural en un lugar o en otro, pero precisamente, pues si nos estamos planteando hacer una revisión de vida y hacer una propuesta de mejora, creo que tenemos que identificar muy bien, y esto ahí van pues, los códigos de conducta, qué es correcto y qué no es correcto en determinados contextos. Cuando muchas veces, lo decíamos antes, la responsabilidad de la formación, del gobierno, se da en las mismas personas y eso hace que se queden indefinidos, muchas veces indefinidos los roles y eso genera factores de riesgo. Una idealización de personas que conlleva una bajada en la confianza, en la guardia de la confianza, fomentando una confianza ingenua, ¿no? Y eso nos lleva pues, un poco a situaciones de mucha vulnerabilidad. Factores que en segundo lugar podríamos identificar con factores de discernimiento vocacional. Y aquí hay que ver pues, heridas del pasado, previas muchas veces a entrar en la vida religiosa, que no han sido sanadas y difícilmente una herida previa que no ha sido sanada se va a sanar en un contexto religioso. Es más, una comunidad religiosa se convierte pues, en un tanque de gasolina para que esas heridas del pasado todavía exploten más, ¿no? Una, a veces, identificación de experiencias vocacionales que se identifican con personas, con circunstancias, pero que están faltas de un fundamento humano, de un fundamento psicológico, de un fundamento espiritual y de una amplitud de miras, que muchas veces pues, tenemos una mirada muy monolítica, ¿no? muy directa solo a una realidad y a un contexto. Factores que son factores formativos, ¿no? Muchas veces, pues, yo creo que todo esto nos tiene que llevar a una revisión. Si están haciendo protocolos de buen trato, todo esto tendría que tener una conexión directa con los proyectos de formación de las comunidades religiosas. Es absurdo plantearnos un protocolo de buen trato si todo esto no lo trasladamos a los contextos formativos, de formación inicial y de formación permanente. Entonces, muchas veces, pues, planes de formación que se centran en un intelectualismo o una psicologización excesiva de la formación y que muchas veces pues, tiene una falta de fundamento humano, ¿no? Como tal. Unos criterios formativos, y esto se ve mucho, que buscan salvar causas perdidas. Y al final, pues alguien que hemos identificado que es que no va a terminar bien, le seguimos dando el pase, ¿no? Y seguimos diciendo, tranquilos que ya cambiará, ¿no? Que ya cambiará y la gracia de Dios hace mucho, pero normalmente nos chocamos contra la pared, ¿no? Entonces, el salvar causas perdidas muchas veces se convierte en un factor de riesgo. Muchos déficits también en el acompañamiento personal que se producen. Y un tercer bloque que podríamos definir como factores institucionales o de gobierno. Entiendo que en los análisis que están haciendo para identificar factores de riesgo, factores de protección en sus diferentes instituciones, pues se habrán planteado algunas de estas cosas y otras muchas más. Estos son un poco los resúmenes que yo voy haciendo a partir de situaciones que me he ido encontrando, situaciones vividas también. Entonces, a nivel institucional y de gobierno, muchos déficits de transparencia, de rendición de cuentas, una ausencia de pautas claras de actuación, falta pues a veces de experiencia para afrontar situaciones
que han podido surgir y el improvisar en situaciones de vulnerabilidad pues no ayuda absolutamente para nada. De ahí la necesidad de tener pautas concretas, de tener los protocolos claros. Ausencia de voces críticas desde fuera y desde dentro de las comunidades herméticas que no dejan pues de alguna forma tener un punto de vista diferente. Y sobre todo, a nivel institucional, un significativo número de personas dolidas, quemadas, cansadas, que sobre todo no saben dónde ir, no saben qué hacer, cómo actuar, a quién acudir para poder compartir lo que me ha pasado. Todo esto entonces nos tiene que llevar a una definición de qué entendemos por cultura del buen trato. Y una cultura del buen trato en un contexto comunitario pues se logra cuando se facilitan espacios, tiempos, ¿para qué? Pues para relacionarse y para estar dispuestos a descubrir las necesidades del otro. Hablar de buen trato es hablar de conocimiento del otro, es hablar de respeto del otro, es hablar de comunicación con el otro. Y hablar de buen trato pues nos lleva también a un poco identificar elementos del buen trato, que en definitiva son cosas muy de sentido común, no nos tenemos que inventar nada raro, ¿no? Hablar de buen trato es hablar de sentirse reconocido, es hablar de ponerme en el lugar del otro, de intentar entender las razones del otro, que es además la clave fundamental para poder vivir una fraternidad en un contexto comunitario. Es hablar de un desarrollo en la confianza, y la confianza es en dos direcciones. Yo no puedo confiar en el otro si el otro pues de alguna forma no confía también en mí. Es hablar de también saber renunciar a algo de mi punto de vista, si no la tolerancia no es posible. Si yo me afianzo solo en una posición y no cedo en algo, difícilmente vamos a llegar a dar un paso adelante en lo que supone el buen trato. Comunicación, comprensión, interacción, son componentes del buen trato que de alguna forma nos llevan también a ver dónde están esas manifestaciones en lo concreto de cada día, ¿no? Y creo que manifestaciones de buen trato pues podemos encontrar muchas veces con situaciones sencillas, situaciones pues donde me experimento comprendido, me experimento respetado, me toman en cuenta, me escuchan cuando hablo, me manifiestan afecto. Son situaciones sencillas que de alguna forma pues, nos pueden ayudar a todo ello. Y todo esto, pues creo que además nos lo tenemos que preguntar cada uno. No van a ser las preguntas que ahora les van a dejar para el tiempo de reunión por grupos, que van a ser otras un poco centradas en la reflexión que yo ahora estoy haciendo, pero sí creo que estas preguntas, cuando ustedes se planteen la elaboración de los protocolos que están haciendo, es importante partir de un poco los elementos propios a nivel incluso carismático. Estas preguntas ayudan mucho para hacer que esos protocolos no sean protocolos artificiales, protocolos externos, protocolos que no van conmigo, sino que sea algo que verdaderamente parta de mí. Por tanto, creo que una primera pregunta tendría que ser: ¿en qué podemos mejorar para lograr una cultura del buen trato en nuestra vida y misión? Para mí esta pregunta es clave a la hora de iniciar un proceso de mejora. ¿Qué aspectos de nuestra espiritualidad, dominica, de nuestra espiritualidad franciscana, de nuestra espiritualidad carmelitana, benedictina, agustiniana, lo que sea, ¿no? ¿Qué aspectos de mi espiritualidad nos pueden ayudar a promover una cultura del buen trato? Porque seguro que hay muchos elementos. Yo esta reflexión la he hecho pues, fundamentalmente desde la regla de San Agustín. Y es muy bonito hacer una lectura de la regla de San Agustín en esta clave de buen trato. Y incluso ha sido algo que hemos hecho con otras familias religiosas y es algo que ayuda mucho. ¿Y qué aspectos a nivel personal debo tener en cuenta en mi vida concreta para promover una cultura del buen trato? A nivel personal, a nivel comunitario, a nivel apostólico, ¿no? en todo ello. Por tanto, creo que hablar de cultura del buen trato, hablar de proceso de evaluación y de mejora, todo esto tiene que partir de un mirarnos a nosotros mismos, ¿no? como tal. Es además la forma pues un poco de
de hacer que todo esto no se quede en algo meramente artificial, algo externo, algo que no me implica, algo que no me toca en todo ello. Y todo esto, pues al final también termina aterrizando en otros muchos aspectos, ¿no? En otros muchos aspectos que hoy no da tiempo a plantearlos, pero hablar de buen trato, por ejemplo, pues tiene mucho que ver hoy, especialmente con una dimensión fundamental de nuestra vida ordinaria, como es la dimensión digital. Creo que está siendo una de las pues de las dimensiones de más impacto y que menos estamos cuidando en nuestra vida. Pues con elementos que son a veces pues muy del día a día, ¿no? Muy del día a día, pues por el hecho, está en la imagen clásica que a modo humorístico pues se suele plantear ahora de cuáles son las necesidades básicas. Esto es como la pirámide de Maslow, pero ampliada. Y hoy día, cuando llegamos a una casa, a una de nuestras comunidades, lo primero que preguntamos, obviamente, no es dónde está la capilla. Lo primero que le preguntamos es cuál es la clave del acceso a la red de Internet, ¿no? Es una cosa menor, hasta puede resultar un poco absurdo y todo ello, pero que todo esto está condicionando también nuestro estilo y nuestra manera de relacionarnos en comunidad. Por tanto, creo que una reflexión de buen trato debe incluir también cuál es el impacto del fenómeno digital en nuestra vida y en nuestra misión, porque aquí están surgiendo, por ejemplo, muchas adicciones a la tecnología, y en contextos comunitarios se dan y mucho, ¿no? En todo ello. Tenemos que hablar, por ejemplo, también del impacto, y esto es hablar de buen trato a nivel intra también, pues del impacto de la pornografía online, que cuando uno escarba un poquito, pues descubre muchas situaciones, tanto en la vida masculina como en la vida femenina. Y todo esto es algo que tenemos que abordar también si nos proponemos un plan de evaluación y mejora de buen trato hacia adentro, hacia intra. Y todo esto, pues en definitiva, creo que nos tiene que llevar, ¿no? Un poco de nuevo esas preguntas a partir de ese análisis, de ese pues un poco mapa de riesgos que hemos podido identificar en el proceso de elaboración de protocolo. Insisto en estas preguntas porque creo que son las que permiten encarnar un proceso de evaluación y mejora en lo propio. Entonces, el preguntarnos qué podemos en nuestro contexto a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel institucional, como congregación, como orden, a nivel apostólico, qué podemos mejorar en muchas de estas dimensiones, pues para dar un paso adelante en esta cultura del buen trato, que vamos poquito a poco identificando cuáles son esas dimensiones. ¿De qué manera yo puedo hacer que esto no sea algo que me venga de fuera, sino que sea algo que parta de mi esencia, que parta de mi carisma, que parta de mi espiritualidad, ¿no? Y creo que eso es algo también muy en cuenta. Y nuevamente, y termino con esto, pues quedarnos con lo que supone un proceso de evaluación y de mejora, y un proceso sobre todo de pretender dar un paso adelante en la creación de espacios de buen trato, de espacios de cuidado, de espacios en definitiva seguros, que no puede descuidar ninguna de estas dimensiones, porque si nos olvidamos de alguna de estas dimensiones, pues alguna pata de la mesa se va a sentir perjudicada en todo ello. Así que vuelvo a lo de antes por concluir destacando alguna idea. Andrés, voy bien, ¿no? No. Bien, vale. Que no hay que, bien, ya que estamos hablando de buen trato, no hay que abusar del tiempo, que si no luego pues no somos coherentes con todo ello. Creo que es importante
la clave de la corresponsabilidad, ¿no? Creo que es algo que no podemos descuidar en este proceso de evaluación y de mejora. Creo que esto nos tiene que llevar a preguntarnos de qué manera estamos planteando nuestros procesos formativos, evitando circunstancias en las cuales infantilizamos y a partir de las cuales se pueden dar pues procesos regresivos, ¿no? En todo ello y generar factores de riesgo que en muchas ocasiones se dan. Todo ello nos habla también mucho de estilos de liderazgo, de estilos pues un poco también de estilos institucionales y creo que pues aquí los liderazgos que a veces encontramos en la vida religiosa generan situaciones de riesgo que se pueden dar y creo que tenemos pues un marco muy bueno en el que fijarnos, ¿no? Porque podemos hablar de cada uno de los aspectos de un liderazgo abusivo, le podemos contraponer un liderazgo de estilo evangélico. Por tanto, concluyo con esto. No hay que inventarse cosas nuevas, hay que ir al origen, hay que ir a la base. Por tanto, creo que todo esto, y es un poquito la idea que comentaba antes, no nos estaríamos desaprovechando una gran oportunidad si no aprovecháramos dentro de lo que cabe, pues todo el descubrimiento de situaciones de abuso que hemos identificado en la Iglesia, pues es una de las grandes crisis que nuestra Iglesia histórica, quizás esto con una lectura en perspectiva de años, pues a lo mejor lo veremos un poco más claro. Hay personas que identifican esta crisis actual pues con situaciones como la Reforma Protestante o los cismas de épocas históricas, porque verdaderamente está en cuenta algo que hace que todo se tambalee, porque lo que está en juego con la crisis de estas situaciones que estamos viviendo en la Iglesia es el aspecto fundamental del que vive una institución como la Iglesia y es la confianza. Todo esto va en detrimento de la confianza y si perdemos la confianza se nos va todo, ¿no? Por tanto, todo esto que ha surgido, todo esto que nos hemos encontrado, todo esto que nos ha explotado como una bomba, obviamente hay que atenderlo. Hay que atenderlo, hay que prevenirlo, hay que dar un paso adelante, pero además de eso, creo que podemos aprovecharlo para algo más, ¿no? No solo para decir que esto no se repita, sino para dar un paso adelante en lo que constituye el fundamento del Evangelio, que es, de alguna forma, pues dignificar la vida de la persona, pues humanizar más nuestras relaciones, mejorar pues nuestros entornos. Por tanto, creo que por eso el concepto de buen trato, que es muchísimo más amplio que el concepto meramente de prevenir el abuso, pues nos ayuda a tener una perspectiva más amplia, una perspectiva más a futuro y sobre todo una perspectiva que vuelve al origen, que vuelve pues, al fundamento del Evangelio y que vuelve al fundamento de lo que de alguna forma pues, mueve nuestras vidas. Concluyo con esto, ¿no? ¿Por qué es importante que ya Andrés me está empezando a mirar mal? ¿Por qué es importante plantearse todo esto en este momento de nuestra Iglesia como algo reactivo, pero además como algo propositivo? Pues en primer lugar porque, pues como decía un poco Terencio y luego San Agustín lo parafraseó, nada de lo humano nos puede ser ajeno y qué duda cabe que situaciones de abuso producidas en el contexto de la Iglesia no podemos hacer oídos ciegos ni ponernos una venda delante de los ojos, es algo que tenemos que afrontar porque nada de lo humano nos puede ser ajeno y porque verdaderamente estamos viviendo pues una época, una situación en el contexto eclesial
donde estamos dando pues con situaciones que nos llevan a lo más bajo, ¿no? Y a lo más profundo, a lo más negativo, muchas veces de los contextos eclesiales. Y como también un poco parafraseaba la Gaudium et Spes, pues no hay nada verdaderamente cristiano que no sea verdaderamente humano, ni nada verdaderamente humano que no sea verdaderamente cristiano. Por tanto, creo que tener en cuenta estos elementos cuando hablamos de de qué supone una cultura del buen trato en nuestros contextos a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel institucional, como congregaciones, pues es algo que creo que ayuda y que inspira. Así que con esto concluyo. Andrés, no me he pasado mucho, ¿no? No, has estado perfecto, al minuto. Una hora exacta. Muy bien. Muchas gracias, Antonio, de verdad. Eh, Ha sido muy rico toda tu exposición y el mensaje que nos das a todos. Miren, como el mismo padre Antonio les ha dicho, queremos invitarlos ahora a que pasemos a unos grupos aleatorios para conversar un poco. Le vamos a poner 3 preguntas. Les voy a compartir en este momento para mostrárselas. Y de todas formas, ahora que les salga a cada uno de ustedes la invitación para aceptar y pasar a los grupos, lo vamos a pegar esas preguntas en el chat, ¿ok? Para que puedan verlas y partir jugando. Vamos a tener unos 15 a 20 minutos para que lo hagan. Los invitamos de verdad a que aprovechemos el evento. Y como pueden ver, son 3 preguntas. ¿Ok? Ya la pueden ver, ¿cierto? Sí, la primera que comenten las ideas principales de este taller, que es lo que más les ha llamado la atención. Ya veo a alguien allí tomando fotos, es cierto, le pueden tomar una foto que puede ayudar o un pantallazo, pero como les digo, se los vamos a poner en el chat, en cada uno de los grupos. ¿Ok? La segunda, ¿cuáles creen que son los pasos a seguir o medidas a adoptar para la implementación de sus políticas relacionadas a todo esto que hemos conversado hoy con el padre, ¿no? De lo que hemos escuchado, sobre todo que tiene que ver con su vida como consagrado, su vida adintra en las congregaciones y comunidades. Y la tercera es una pregunta para que ustedes mismos piensen y ahora que regresemos en cada uno de los grupos pueda tener alguna pregunta para el padre Antonio. Aprovechamos, él está aquí con nosotros, ya más de la medianoche para él en Roma. Pero entonces ahora mismo, como les digo, les va a aparecer la invitación, acéptenla y tenemos más o menos 15 a 20 minutos. Luego regresamos y tienen estas 3 preguntas para que conversen un poco. ¿Ok? Entonces, pido a Vía y a Caterina, que son de comunicaciones de la ODP, que ya envíen la invitación y nos vemos en un rato.
Hola, los que faltan, recuerde que les falta solo aceptar la invitación para que puedan unirse a los grupos. Usos, sino suscitando este buen trato con las perspectivas que él nos ha dado, ¿no? No sé si mi conexión es mala o me voy a apagar la cámara ya. A ver si me escuchan. Y le escuchamos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Sí, sí, Ya, escucho yo. perfecto. Háblale, salúdale. ¿Te están viendo? Sí. Sí, escuchamos, sí, escuchamos. Es que no hay una riqueza de cada una de las comunidades. Buenas tardes. Hermanas, hay una comunidad del Buen Socorro y van a compartir las respuestas. Por favor, que se acerque una, así las escuchamos bien. Feli, que hables más fuerte, que te estás como... Nacionales. Entonces pasarlo como, no están grabando, pasarlo como algo que positivo, ¿no? Como una cultura de buen trato y que cada uno seguramente desde nuestros carismas podríamos profundizar. Hermana Delicia, la anoto en uno de los grupos. No la escucho. Me ha rebotado porque está el internet ¿En inestable cuál? y se Ah, fue. ya. Y entonces me ha ¿En qué rebotado y recién estoy volviendo al 3, en el Al grupo 3, 3. perfecto. Ya Sí, listo, ya me la mando para allá. gracias, gracias, Sí, sí. Ahí va. gracias. Si hay alguien más, hermana Inés, por ejemplo, alguien más que haya salido de alguno de los grupos, o la hermana Margot.
Hola, hermana Margot. Buenas tardes. La verdad que yo he entrado tarde porque no se me fue la hora y no me di cuenta bien. Ah, ya. Sí. Pero ¿quiere que la asigne a uno de los grupos o ya quiere esperar? Voy a esperar. Bueno, hermano. Inés Marcos. Sí, hermana Inés, al grupo 4. Listo. Un minutito. Ya. Les va a aparecer la invitación. Vamos como al final 2 preguntitas. La pregunta sería ¿cómo evitar la regresión y la infantilización, en particular en la formación inicial, que es una etapa de reaprender tantas cosas? Y la otra pregunta también, ¿cómo interrelacionarnos en espacios interculturales, siendo mucho centro cultural? ¿Se escuchó? No sé si pudiste entenderlo, Antonio. Creo que se escuchó como muy rápido, ¿no? Sí, la primera segunda. parte sí, la segunda parte entendí que cómo se puede, algo de los espacios interculturales, ¿no? Pero no he captado bien a lo que se refería. Sí, voy a repetir con la cámara apagada, a ver si sirve. Dale, listo. Sí, la segunda pregunta era de cómo interrelacionarnos, cómo vivir esos espacios interculturales, multiculturales que tenemos en nuestras congregaciones y comunidades, cómo relacionarnos ahí sanamente. Ok, bueno, la primera parte, gracias Elizabeth por compartir esta pregunta. La primera parte va mucho, creo, al menos es lo que se va teniendo en cuenta incluso en las propuestas que a nivel eclesial, en el ámbito de la formación inicial, pensemos por ejemplo en las propuestas que se llevan dando tiempo con las ratios fundamentales, ¿no? que son pues las pautas a aplicar para los seminarios masculinos, es decir, para los seminarios diocesanos, etcétera, etcétera. Entonces, en la ratio fundamentalis se lleva bastante tiempo insistiendo en la necesidad de cultivar todas las dimensiones de la persona, ¿no? Para todo ello. Eso a nivel de formación sacerdotal como tal. Trasladémoslo ahora al contexto de la vida religiosa. Creo que una primera pauta va un poco por ahí, ¿no? Por el hecho de no descuidar ninguna de esas dimensiones. Te pongo un ejemplo. Un hermano mío mayor, que ya murió hace algunos años, me decía hace algún tiempo que cuando él estaba en el periodo de formación, si no daba problemas e iba bien en los estudios, nadie le decía nada, ¿no? Iba pasando las diferentes etapas en la formación, una formación que estaba muy centrada en el aspecto cognitivo, pero olvidaba las otras dimensiones de la persona, la dimensión de los afectos, la dimensión de lo relacional. Y ahora además hay que tener en cuenta un elemento fundamental, y es que ¿quién se plantea hoy la vida religiosa en la adolescencia? Cada vez estamos entrando en dinámicas formativas siendo más mayores.
Y eso implica que cuando entramos en la vida religiosa traemos ya un bagaje previo en todo ello. Entonces, atender esas circunstancias que ya traemos pues, con nuestro equipaje, de alguna forma, creo que es algo fundamental. Junto con ello, pues para evitar una regresión, una infantilización, pues yo creo que hay que fomentar algo que es tan de sentido común como es la autonomía. Hay que fomentar la confianza, pero como decía antes, de ida y de vuelta. La confianza no solo puede ser el hecho de yo confiar en el otro, sino que el otro también tiene que confiar en mí, ¿no? Creo que hay experiencias muy significativas de procesos formativos en los cuales pues, se integra a alguien en formación en una comunidad en un sentido pleno, ¿no? No solo pues esto hasta aquí y empezamos a poner muros. Entonces, creo que son aspectos básicos, aspectos que como digo, son de sentido común, que nos pueden ayudar pues a dar pasos para no caer en ese proceso a veces de regresión, de infantilización que a veces pues tanto se da. Y con respecto a este aspecto y a otros que también pues muchas veces podemos vivir, sí quisiera destacar otra idea, ¿no? Y es la de para poder pues de alguna forma dar pasos, sobre todo en el ámbito intercultural, siendo además una de las realidades que más se dan en nuestras dinámicas religiosas. Yo, por ejemplo, ahora mismo aquí en Roma vivo en una comunidad donde hay 11 nacionalidades, ¿no? Pues oye, es una experiencia que cada vez se va dando en más contextos. Entonces, para mí una de las claves fundamentales es precisamente el hecho de hacer un ejercicio de empatía, precisamente por lo que suponen las diversidades culturales, que obviamente son cosas que nos separan, pero por otro lado, si lo aprovechamos bien, nos puede enriquecer mucho. Este es un ejercicio que yo planteo muchas veces también, pues precisamente para fomentar las dinámicas interculturales, internacionales, que creo que se dan cada vez más en nuestros contextos comunitarios. Y es hacer un ejercicio de empatía intentando entender al otro, ¿no? Porque a veces pues, nos cerramos en nuestro punto de vista, ¿no? Y esto no va de opiniones, sino de maneras de percibir la realidad o percibir un poco pues, las situaciones que a veces se dan en los contextos comunitarios. Entonces, hacer este esfuerzo de intentar entender el punto de vista del otro preguntándonos qué creo que piensa el otro, qué creo que siente, qué dice y qué hace y por qué creo que lo dice y lo hace, ¿no? ¿Qué creo que es lo que le frustra o qué le motiva al otro? Son preguntas muy sencillas y muy básicas, pero que te ayudan a poder ayuda a intentar entender el punto de vista del otro. Creo que el tema de la empatía a veces se entiende mal, porque la empatía no puede significar estrictamente ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Yo tengo un 47 o 48 de pie, no me acuerdo cómo es la medida en Perú, si es como la medida europea, pero utilizo un pie grande. Si alguien intenta ponerse en mi zapato, pues seguramente le va a quedar grande como tal. Creo que es muy infantilista el plantear la empatía como ponerme en los zapatos del otro, porque es que no, yo nunca muchas veces le decimos a la otra persona, sé cómo te sientes, te comprendo. Pues no, es mentira. Tú no sabes lo que está viviendo el otro. Hay muchas veces que hasta lo decimos en situaciones así dolorosas. Sé cómo te estás sintiendo. No lo sabes. Eso solo lo está viviendo la otra persona. Lo que yo sí puedo hacer es el esfuerzo de intentar entenderlo, ¿no? Intentar descubrir el por qué esa persona se comporta así, por qué esa persona, por qué le afectan esas cosas. Eso creo que está bastante más conectado con lo que significa la empatía. Entonces, lo que comentabas, Elizabeth, de estas dinámicas, pues de cómo nos interrelacionamos y sobre todo en estas experiencias interculturales, creo que pasa mucho por hacer este esfuerzo y este ejercicio de
de empatía, ¿no? De intentar entender la situación del otro, el contexto del otro. Y es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Los que vamos a otro contexto, a otra cultura, yo ahora estoy viviendo en un país diferente, es verdad que es en un marco regional, geográfico parecido, en definitiva el Mediterráneo, entre los italianos y los españoles hay diferencias, pero no muchas, pero dando un salto a otra realidad geográfica, pues obviamente esto se amplía mucho más. Así que tenemos que hacer este esfuerzo, tanto los que no somos del lugar y nos situamos en un lugar, como los que nos reciben, ¿no? También. Bueno, Antonio, aquí tenemos un par de preguntas más. La primera te la voy a leer, de Sofía Morales. Si una persona ha vivido por mucho tiempo con un estilo de autoridad que no corresponde a la cultura del buen trato, ¿cómo desde ahora poder hacer pasos significativos de cambio? Pues vamos, yo creo que esto habría que un poco indagar un poquito más, ¿no? Entiendo que aquí lo que está planteando Sofía es pues que lo está planteando desde la persona que ha estado sometida a un estilo de autoridad que no se corresponde con una cultura del buen trato, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ahora poder hacer pasos significativos de cambio? Pues creo que el ofrecer espacios de diálogo, de un poco de poner sobre la mesa cuáles son las diferentes experiencias. Puede ser a veces se da, y no es raro, que esos estilos autoritarios no se desarrollan con una mala intención. No hay una mala intención en ellos, sino que se ha convertido en una pauta, en una cultura que se ha ido transmitiendo, y aquí entramos hasta un poco en las teorías morales. Hay veces que situaciones autoritarias, en la teoría moral, haciendo un resumen, ¿no? Y seguro que alguno o alguna de las aquí presentes sabe mucho más que yo de moral, pero la teoría moral clásica nos habla de una conciencia invenciblemente errónea y una conciencia venciblemente errónea. Hay muchas veces que hay autoritarismos en la Iglesia que se hacen desde una conciencia invenciblemente errónea, es decir, que yo tengo normalizado ese estilo y yo considero que ese estilo no es negativo, que no está desviado, hasta que no venga alguien de otro contexto y me diga, oye, que eso que estás haciendo no se ajusta a una pauta clara, no tiene un criterio como tal. Entonces, fomentar espacios de diálogo, fomentar espacios, pues obviamente, para contrastar ideas y al final también llegar a conclusiones juntos, porque si no, es verdad que aquí Sofía planteaba que ella concibe que se está dando un estilo de autoridad que no corresponde a la cultura del buen trato, pero habría que también confrontar y contrarrestar, porque ahora se está, precisamente por lo que decía antes, que la balanza la tenemos desequilibrada, ahora todo lo convertimos en abuso, ¿no? Y obviamente, pues una situación, qué sé yo, pues comunitaria en la cual un superior le dice a alguien que está bajo su autoridad que haga algo y no está de acuerdo con ello, hoy día estamos convirtiendo eso en un abuso. Y eso, en principio, no es un abuso. Es decir, que tú te has comprometido con tu profesión de los consejos evangélicos precisamente a eso, a ceder en tu voluntad, no en tu inteligencia, ¿no? Entonces, entiendo que Sofía lo está planteando en un sentido de un exceso en las competencias, y eso es lo que produce precisamente el abuso. Todo abuso es un exceso, una extralimitación como tal. Entonces, para eso, intentar encauzarlo, diálogo, un poco pues también apertura de las dos partes para contrarrestar, y sobre todo a nivel institucional hay que intentar hacer una revisión y una definición de qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? No me quiero enrollar mucho en esto, pero en julio, por ejemplo, estuve acompañando una comunidad religiosa femenina y estaba revisando una cosa que llamaban, espero que no haya aquí nadie de esa comunidad, no voy a dar pautas ni detalles en todo ello, pero estaban revisando una cosa que llamaban, a ver si me acuerdo cómo era el costumbrero. Entonces, en el costumbrero tenían una serie de tradiciones que históricamente han ido recogiendo. Eran tradiciones
absurdas, completamente absurdas, cosas rituales, cosas físicas, pero de levantarse, de sentarse, de ponerse de rodillas, cosas que confrontándolas decían ellas mismas, pero si es que esto es absurdo, pero lo hacemos por herencia, lo hacemos por historia. Pues no, esas son las cosas que hay que de alguna forma revisar y ver si verdaderamente tienen sentido o no tienen sentido. ¿Cuáles son los pasos que han dado? Pues poner la situación sobre la mesa, dialogar y de alguna forma definir qué sí y qué no. Por eso en un protocolo, en esos sistemas de prevención y de mejora en el buen trato, que esté presente un código de conducta, ¿no? Seguro que Andrés esto lo está teniendo muy en cuenta en las propuestas que les están haciendo, tiene que estar incluido un código de conducta. Un código de conducta institucional, tanto a nivel apostólico como a nivel ACINTRA, tiene que existir. Y un código de conducta es sobre todo sentido común, pero como todos sabemos, el sentido común muchas veces se convierte en el menos común de los sentidos, ¿no? Y hacemos cosas que no tienen sentido y así nos luce el pelo. Muy bien, mira, Raúl Pariamachi también ha escrito: Padre Antonio, entendí que existe el peligro de ir de un extremo al otro, de no ver abusos en ninguna parte a ver abusos por todas partes. ¿Es real este riesgo? ¿Podrías poner algún ejemplo? Es muy real y es fruto precisamente de este ir de un extremo a otro extremo. Aquí, por ejemplo, en Roma, ¿no? Pues lo que está ocurriendo en el dicasterio de vida consagrada, de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, es que están pues un poco pues llenos de un montón de casos a resolver que no son situaciones de abuso, que se han convertido pues un poco en deformaciones de qué es verdaderamente el abuso. ¿Qué puede pedirme a mí? Pues, o qué no puede pedirme a mí? Pues una persona bajo la cual estoy en un ámbito de autoridad, pues de alguna forma la pregunta clave es un poco ¿qué legitimidad hay en aquello que a mí me está pidiendo? Y sobre todo, teniendo en cuenta que un acto de obediencia, un acto de mandato, por así decirlo, desde ese ámbito de autoridad y de obediencia, tiene que ir siempre dirigido al ámbito pues, de la voluntad, pero en las competencias que esa persona tiene hacia mí. A mí me pueden decir, te traslado de esta comunidad a la otra comunidad. Y una persona dice, yo no estoy de acuerdo, pues entonces te denuncio porque estás abusando de mí. Pues eso, bajo mi punto de vista, no es un abuso, ¿no? Como tal. Entonces, hay gente que está considerando que eso es un abuso. Entonces, a esa persona hay que decirle, perdóneme usted, pero es que usted se ha comprometido con su profesión de los consejos evangélicos precisamente a asumir eso, ¿no? Hay otro tipo de situaciones pues, que de alguna forma se extralimitan de todo ello. Aquí entramos, pues obviamente, en situaciones que son ya pues barbaridades como tal, pero creo que ¿qué me puede pedir a mí un superior? Pues vayamos a nuestras constituciones, ¿no? Vayamos un poco a nuestros fundamentos carismáticos y ahí está normalmente muy bien definido. Muchas veces la respuesta que le dan desde la congregación, desde el dicasterio de religiosos es ¿eso que usted está denunciando está o no está recogido en sus leyes, en sus normas propias? Que no hay que buscar cosas raras, que de alguna forma está bastante bien recogido en muchos aspectos. El documento de la autoridad y de la obediencia reciente, ¿no? de hace algunos años, precisamente de la Congregación de Instituto de Vida Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica, abordaba mucho esto, el tema de las deformaciones que a veces se dan, en el tema de la objeción de conciencia, en el tema de cuándo es legítimo o no es legítimo el uso de la autoridad, ¿no? Creo que ese documento ilumina bastante en todo ello, ¿no? Muy bien, Antonio. Roberto había levantado la mano. Me decías que tenías una pregunta, Roberto. Adelante si estás por ahí. Sí, ok. Padre Antonio,
hablabas también dentro de la charla de ese proceso de el desaprender para aprender a reaprender. Me parece que es importante en todo este discernimiento la necesidad urgente de crear herramientas en las comunidades religiosas, dentro de la iglesia misma, ¿no? De procesos de aprender a saber dialogar, aprender a saber escuchar, porque muchos de los problemas que pueden suscitar y de las resistencias que encontramos es justamente por la falta de escucha y por la falta de saber dialogar. ¿Qué nos podrías decir un poco al respecto? Muchas cosas, ¿no? Sobre esto se pueden decir muchas cosas, pero no tenemos un poco el contexto. Pero una de las imágenes que a mí me ayudan mucho para explicar a veces los contextos comunitarios es esta, ¿no? Pues un cúmulo de elementos unidos entre sí, pero de forma completamente, pues, un poco confusa, ¿no? Y este tipo de cosas, pues de alguna forma tienen que hacernos pensar de qué manera esto se puede organizar. Y junto con esta imagen, una imagen que creo que ayuda, ¿no? Y que supone además una dinámica de evaluación y de mejora, sobre todo en los contextos comunitarios, lo que comentaba ahora, pues el tema de buscar espacios de diálogo y buscar pues un poco nexos de unión, consiste precisamente en hacer una experiencia. Esto también es una dinámica que yo pues en algunos talleres prácticos que suelo hacer, pues utilizo, y es buscar en nuestra vida a nivel personal y a nivel comunitario nudos, y buscar también nudos que hay que desatar, y también buscar lazos que nos ayuden a un poco a unir, ¿no? Como tal, esto dicho de una forma así un poquito figurada, ¿no? A modo de imagen, pues puede parecer muy ideal y muy abstracto, pero realmente es que en nuestras dinámicas comunitarias se producen muchos nudos que, si no los atajamos a tiempo, se van endureciendo con el tiempo y luego es muy difícil poderlos deshacer. Y también existen muchas oportunidades de estrechar lazos y no aprovechamos la oportunidad como tal. Entonces, como decía antes, y es un poco la definición de buen trato, ¿en qué consiste generar una cultura del buen trato? En buscar espacios y tiempos. Es decir, una pauta muy clara. ¿Cuándo nos reunimos y qué hacemos cuando nos reunimos? ¿No? ¿De qué hablamos cuando nos reunimos? Pensemos en nuestras dinámicas comunitarias, ¿no? ¿Cuándo hacemos eso? ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Y qué conseguimos de esos momentos? No por el hecho de reunirnos ya estamos haciendo algo. Hay que ver qué hacemos en esos espacios y, de alguna forma, qué evaluación hacemos de todo ello. Una comunidad religiosa obviamente es algo complejo. En una familia uno más o menos elige con quién quiere estar, pero en una comunidad religiosa pues ahí vamos llegando, pues, y nos tenemos que ir ajustando y adaptando cada uno de nosotros. Entonces, el buscar esos momentos, en primer lugar, que tienen que ser momentos y que tienen que ser espacios para el encuentro. Al final, los seres humanos somos seres relacionales y nos terminamos también queriendo y uniendo elementos, buscando lazos, pues cuando pasamos tiempo juntos. Y creo que además en una dinámica de nuestro mundo actual, donde todo vamos corriendo a todos los sitios y tenemos poco espacio para el encuentro personal y comunitario, pues es una primera pauta de todo ello. Pero como decía, tenemos ese espacio y tenemos ese tiempo, pero ¿de qué hablamos en esos momentos? ¿No? ¿De qué hablamos en esos espacios? ¿Qué grado de profundización tenemos en ello? Y yo incluso a veces planteo en comunidades, ¿verdaderamente nos conocemos?
nos conocemos, es muy triste convivir con una persona en una comunidad religiosa años y no tener absolutamente ni idea de la vida del otro. Es triste, pero se da muchas veces. Pero conocer detalles que son muy humanos, conocer detalles de su familia, conocer detalles de un poco de su historia y si no conocemos eso, mucho menos conocemos pues, aspectos de su vida interior. Creo que todo eso nos lleva también al encuentro y nos lleva a la relación y nos lleva obviamente pues, a la mejora en todo esto. En todo ello, pues creo que en otros contextos de nuestro mundo y de nuestra sociedad se están dando pasos en todo ello. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito empresarial. Una de las cosas que más se ha avanzado en los últimos años en las empresas consiste en generar espacios de convivencia y nos llevan la distancia muchas veces en ellos, siendo nosotros, en principio, los profesionales de la fraternidad y de la convivencia, la vida religiosa, pero nos llevan a veces nos llevan ventaja en otros ámbitos de nuestro mundo, de nuestra sociedad. ¿De qué manera nosotros nos hemos formado para la resolución de conflictos? Es algo que en educación se está trabajando mucho, pero nosotros hemos aprendido a resolver conflictos. Es que a lo mejor no nos hemos formado también para eso. Estilos de liderazgo, dinámicas. ¿Sabemos trabajar en grupo? ¿En la vida religiosa sabemos trabajar en equipo? Si normalmente lo que hacemos es dividirnos las funciones y cada uno va a su bola. Entonces, creo que son todos esos elementos a tener en cuenta y al final cuando nos planteamos el por qué no damos pasos adelante, pues consiste en ir viendo estos detallitos más concretos. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Ya estamos en la hora. Les agradecemos de verdad a todos su participación durante la charla, durante los grupos y esta sesión de preguntas. Les quiero pedir que enciendan sus cámaras un minutito para que tomemos la foto acostumbrada. Vamos al final de estos eventos. Entonces, por favor, las chicas de comunicaciones, Vía y Caterine, suelen ayudar a ver si nos dan las indicaciones de siempre. Hola, buenas tardes. Sí, por favor, como les comentó Andrés, vamos a hacer unas fotos finales. Como somos muchos, vamos a hacer varias capturas de pantalla, así que les agradezco que puedan prender sus cámaras y bueno, mirar a la cámara y sonreír. Bien, ya. Listo, ya está. Muchas gracias. ¿Ya estamos? Perfecto. Entonces, Bueno, gracias. brevemente quiero invitar a Lucila García de Belaúnde, que trabaja conmigo en la ODP, que es mi jefa, y que quiere darles unas palabritas de despedida a todas. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El padre Antonio también. Bueno, muchas gracias por todo, Padre Antonio. Realmente creo que ha sido muy bueno todo lo que nos has compartido. Creo que nos vamos con mucho aprendizaje y mucha sensibilización. Creo que nos has abierto mucho el panorama, la visión de poder ver todo este tema de protección con otros ojos, ¿no? Y seguir avanzando en este camino. También agradecer a todas las congregaciones que están aquí presentes, agradecerles por todo el apoyo. Sé que están avanzando muy bien con la redacción del protocolo, quienes han empezado de cero, quienes lo están modificando. Y nada, decirles que ya estamos realmente en la recta final de esto. En diciembre acabamos, quizás alguna congregación acabe antes, pero cuando empezamos hace unos meses atrás veíamos como, ¡ay, hay mucho tiempo! Pero realmente nos está pasando tan rápido, ¿no? Yo creo que está siendo una experiencia muy buena para todos y agradecerles por la presencia, agradecer al Padre Antonio por acompañarnos y ayudarnos en este camino
Y nada, ya será pues hasta la próxima, porque todavía creo que queda una más, que todavía falta definir fechas, una más, una reunión más que vamos a tener todas juntos. Y nada, agradecerles por todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, buenas noches. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares. Sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso. Intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables. Y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo.